Saludos a todos mis hermanos y amigos. Les habla el pastor Santiago Mejía. Durante esta serie de temas estaremos tratando acerca del hombre del Calvario. Y vamos a tocar el ministerio y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esto está basado en el libro muy popular, muy leído, El deseado de todas las gentes. De manera que vamos a ver cosas maravillosas. Quiero que ustedes me acompañen en cada uno de estos tópicos que vamos a presentar a ustedes, por la gracia del Señor, viendo la gran misericordia de Dios y conociendo perfectamente qué es lo que Dios nos pide para estar en paz con Él y obtener lo que tanto anhelamos, estar delante de su presencia y alabarle por toda la eternidad. Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes y les pido que me acompañen en esta temática que será inolvidable, porque el Señor tiene palabras de vida eterna. Dios te bendiga.
Saludos a nuestros amigos y hermanos. Es un gran honor nuevamente comunicarme con ustedes a través de este espacio, haciendo una nueva entrega en cuanto a un tópico que vamos a tratar hoy, el hombre del Calvario. Vamos a comenzar toda una serie de este tópico y vamos a comenzar con el título de este primer tema, llamado El origen del mal y su solución. Para ellos hemos escogido un texto que todos juntos vamos a escuchar. Yo voy a leer, mientras ustedes, si tienen sus Biblias cerca, pueden buscarla también. En 1 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Antes de analizar el texto, quiero tener con ustedes unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu gran amor. Visita a todos nuestros amigos. Te pedimos que tú, como el médico de los médicos, llegue hasta ello. Pase tu mano de sanadora para aquellos que están enfermos. Y te rogamos, oh Señor, que nos dé la fortaleza desde arriba, sabiendo que en ti podemos tener nuestra única esperanza. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, grande es el misterio de la piedad. Hay dos misterios que la Biblia señala. Uno es el misterio de la iniquidad y otro es el misterio de la piedad. Ustedes preguntarán, bueno, si son misterios, ¿cómo lo vamos a explicar? Bueno, vamos a ver la razón por la cual se le llama misterio y por qué razón sí se puede explicar. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra cuando habla acerca del misterio de la iniquidad. Vamos a comenzar con esto primeramente. Ministerio de iniquidad. Pensemos un momentito en el drama celestial. En el cielo se levantó un conflicto en el cual hubo una guerra cruenta. Digo cruenta en el sentido de que hubo una batalla en el cielo. Y esa batalla, pues, estaba entre dos poderes. Podríamos llamarle dos poderes, en el sentido de que estaba relacionado Cristo y estaba relacionado Lucifer. ¿Qué fue lo que sucedió en el cielo? Ustedes preguntarán, como me pregunté yo alguna vez, si en el cielo todo era bueno, si en el cielo todo era felicidad, ¿por qué se levantó una guerra allí? ¿Cuál fue el sentido de esa guerra? ¿Qué era lo que se estaba tramando detrás de ello? Pues el misterio de iniquidad señala claramente que hubo un ser llamado Lucifer que quiso sentarse en el trono de Dios. En el aquilón dice la palabra, en el norte, donde estaba situado el trono de Dios. Allí quiso sentarse. Pero el drama no era solamente porque él quería adueñarse, sino porque se levantó en él, yo diría, un no sé qué. Ahí es donde entra el asunto del misterio de la iniquidad. Un no sé qué, que en ese ser se introdujo la envidia, el egoísmo,
la prepotencia, se introdujo en él todas esas gamas negativas que puede existir en un ser. Ahora, como nosotros podemos ver, aquí esta batalla se origina porque sencillamente Cristo es el creador de todas las cosas. Por él dice que todo fue hecho y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Lucifer quería participar de la creación de este planeta y de otros. Sin embargo, déjeme decirle que es imposible que un ser creado pudiese crear. Así que solamente Cristo era el único que podía crear. Pero él quería ser un creador. Bueno, se la ingenió para granjearse la reputación de que él era un soldado que quería emancipar el cielo ante un conocimiento diferente, distinto. ¿Qué era esto? Que él iba a ofrecer un gobierno diferente al gobierno de Dios. Es decir, señalaba que Dios, todo lo que había hecho, especialmente la ley que regía a los seres del universo, eran leyes injustas. Y por lo tanto debía de dejársele libertad a ellos de accionar, porque ellos eran seres santos. Y si eran seres santos, pues sencillamente debían ellos de abandonar esa restricción de esa ley divina. Pero se había olvidado Lucifer que realmente la primera ley del cielo es el orden. Y es imposible que los planetas puedan mantenerse a distancia uno de otros si no existiese una ley gravitacional en cada uno de ellos. Así que esa es la primera ley del cielo, la primera ley del universo, el orden. Y aquí nosotros encontramos que aunque se ha querido enfatizar el hecho de que Lucifer tenía razón, entre comillas, muchos de los ángeles, viendo el argumento, creyeron en esta fase que Lucifer le había sembrado. Así que una gran parte de los ángeles se alió con Lucifer para hacer guerra contra Dios. Esa guerra que hubo en el cielo, inmediatamente fue derrotado el enemigo. Lucifer fue derrotado. Y por eso en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo 12 al 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Es decir, cayó del cielo, fue expulsado del cielo, de una manera vergonzosa, porque quería romper el orden universal. Y de ahí entonces cambia el nombre. En vez de Lucifer, ¿verdad?, se le llama Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Entonces, ahí Satanás, que es así como lo describe Apocalipsis en el capítulo 12, versículos 7 al 9, vino a esta tierra, tentó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, les hizo caer en el pecado. Y ahora, con un nuevo argumento ante el universo, presenta de que realmente Dios es injusto, porque ni aún esos seres creados, recién creados, podían guardar las leyes que Él había creado. De manera que el hombre cambia de padre y adopta un padre postizo, Lucifer. Satanás se convierte en padre de la raza humana. ¿En qué sentido? Bueno, sencillamente que el pecado que causó en ellos le trajo las consecuencias. Y la consecuencia es la muerte eterna. Así que el misterio de iniquidad lo que trae es el pecado. Lo que trae es la muerte eterna. Y por lo tanto, el Señor, Dios del cielo, viendo todo este panorama, promete a nuestros primeros padres, en Génesis 3.15, promete Él venir. Iba a recibir un golpe en el calcañar, pero Él iba a asestar un golpe en la cabeza a Satanás. La primera profecía que envuelve una parte de victoria. Sin embargo, vemos algo aquí interesante. El pecado
como ya mencioné, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Ahora, la muerte que el hombre debía morir es una muerte eterna. Una muerte eterna. Ahora, cuando hablamos de la muerte eterna, estamos diciendo que el hombre no era capaz de escapar de esta muerte eterna. Tenía que venir alguien como garante del ser humano. En ese caso, entonces, se presenta el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es Cristo, adorado por todos los ángeles, adorado por todos los seres del universo. Viene como ser humano, se anonada, se hace nada, para participar del Vía Crucis que el ser humano estaba participando. En otras palabras, dice allí en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, que Dios fue manifestado en carne. Es interesante este señalamiento. Dice, Dios fue manifestado en carne. Así que Cristo, siendo Dios, se hace uno semejante al ser humano. Y en el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 14, dice allí que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No que era un Dios. Dice claramente la traducción que era Dios. Y esto está reconfirmado en el versículo 14, donde dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis amigos, hermanos, aquí se señala claramente el ministerio de Cristo. Se hizo un ser humano para sustituir al ser humano que había fracasado. Por eso en el libro de Isaías nos dice claramente en el capítulo 9, versículo 6, un niño nos es nacido, que el principado sobre su hombro, llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La solución al problema del pecado la iba a tener Cristo. Cristo iba a romper los lazos de la muerte y del pecado. No había ninguna otra escapatoria. No había ninguna otra salida para la salvación del ser humano que no fuera Cristo. Ahora, cuando hablamos de la participación del ser humano, sencillamente al pecar, noten, al pecar, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos hizo apartar de Dios. El Señor veló su gloria. No eras más vista. Isaías 55, 6 y 7 nos dice entonces a nosotros, como pecadores, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y véngase a Jehová. Porque en él solamente tenemos salvación y vida eterna. Por eso en la segunda parte del libro de los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, que dice la paga del pecado es muerte, pero también la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí es donde estamos. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado nos lleva a la muerte. Cristo nos lleva a la vida. El misterio de iniquidad nos lleva a la muerte, nos lleva al sepulcro. El misterio de la piedad nos lleva a la vida. Cristo es el misterio de la piedad, pero que se reveló, se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros y pasó la angustia que el ser humano debía de haber pasado. Él la pasó por nosotros. De manera que encontramos aquí que cuando hablamos del pecado y miramos a 1 de Juan 3:4, dice que la infracción de la ley es el pecado.
Todo aquel que infringe la ley comete pecado. ¿Cómo yo conozco que soy un pecador? Por la ley. Si la ley no existiera, yo no supiera que soy un pecador. Pero debido a que la ley existe, denuncia que yo soy un pecador. La ley nada más puede hacer eso. La ley es santa, es buena y justa, como dice Romanos capítulo 7, versículo 12. Pero denuncia lo que yo soy, para que yo reconozca lo que yo soy. Ahora, la ley no me puede limpiar. Yo tengo que ir a alguien para que me limpie. Entonces voy a Cristo, al misterio de la piedad, porque realmente no podemos saber cómo Dios, siendo Dios, se hizo hombre. No podemos entenderlo. Lo único que tenemos es las evidencias. Las evidencias. De manera que tratar nosotros de excusarnos a nosotros mismos como pecadores o excusar el pecado equivaldría a defenderlo. Y si defendemos el pecado, estamos defendiendo al autor del pecado, quien es Satanás, quien es el diablo. Así que el pecado es un intruso en los predios de Dios. Porque Dios ama la santidad. Y nosotros debemos de amarla como Él la ama. Dios odia el pecado. Y debido a que Dios odia el pecado, nosotros debemos de odiar el pecado también. Por lo tanto, aquí encontramos que el pecado es un intruso. Porque ha causado la muerte. Dios no es creador de la muerte. Dios es el creador de la vida. Así que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. En 1 Juan 3:8 lo declara así. Y cuando Cristo vino exactamente en el momento preciso. Como nos dice en Gálatas en el capítulo 4, versículo 4. Que lo he mencionado en ocasiones anteriores. Y lo vuelvo a mencionar porque considero que esto es de suma importancia saberlo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo vino en el momento exacto. El Santo de los Santos. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 24 hasta el 27, se señala claramente allí el momento en que Cristo nacería. No vamos a entrar en esos detalles teológicos ahora e históricos, pero sí podemos señalarle que usted busque allí en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 24 al 27. Y fue tan así que en el milagro, en Belén, nació ese milagro. Nació Cristo. La encarnación de Cristo, el Hijo de Dios. La piedad manifestada allí en un niño pequeño, un niño desvalido, nacido en un pesebre. Cristo realmente es el misterio de la piedad. Que nosotros conocemos ahora el amor abnegado. Así que la historia humana y divina se complementan en el nacimiento del Hijo de Dios. En Mateo 1:21 señala claramente cuál es su nombre. Dice, llamarás a su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice la palabra que salvará a su pueblo en sus pecados. Dice que salvará a su pueblo de sus pecados. Son dos cosas diferentes. Así que Cristo me salva de mis pecados y no en mis pecados. Así que el sacrificio de Cristo, la abnegación, la entrega, el riesgo que Él tomó, traicionado por Judas, abandonado por sus discípulos, llevado ante el Sanedrín y ante Pilato, hecho prisionero, se mofan de Él, sueltan a un criminal y ladrón. Realmente nosotros podemos mirar de cerca este acontecimiento. Recuerdo la historia de un joven llamado Marcos Herrera. Fuimos todos al río, a un pasadía al río. Y estábamos gozándonos todos en el río y había una roca desde la cual podíamos tirarnos. Había un joven que realmente no sabía nadar mucho y no conocía la profundidad del río.
Así que se lanzó. Nosotros no sabíamos que él no sabía nadar. Y de repente comienza a chapalear en el agua, a hundirse, a salir, a pedir auxilio. Pensábamos que él estaba jugando, que él estaba charlataneando, pero no, era en serio. Así que Marcos Herrera se tiró al agua. De una manera que él solamente entiende, pudo sacar a ese joven que más adelante llegó a ser un pastor. Pero sacó a ese joven del agua. Y cuando salió del agua, le dijo: ahora tú eres mi Salvador, ahora tú eres mi Padre, tú me has salvado. Sencillamente una salvación humana. Imagínense ustedes, podían haber existido dos personas ahogadas, pero se las ingenió, él se la ingenió para salir de allí y sacar a este hombre con vida. Mis amigos, nuestro Señor Jesucristo vino a pasar un riesgo grande. Sin embargo, Él vino con el deseo, con el optimismo, vino con la voluntad y el poder de su voluntad de salir victorioso ante todas las pruebas. Fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. De manera que nosotros vemos a Cristo aquí, luchando en el Getsemaní. Grandes gotas de sangre corrían debido al sufrimiento. Dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Aceptando la voluntad de su Padre. En la cruz estuvo sin atractivo para que le deseemos, dice Isaías en el capítulo 53. Desechado por los judíos, a quienes Él vino para capacitarlos y que llevaran el Evangelio al mundo entero. Le rechazaron porque esperaban no un niño en el pesebre, esperaban un rey corriendo en una carroza. Pero no. Cuando fueron presentados, prefirieron a un ladrón en vez de Cristo. El varón de dolores, el experimentado en quebranto, su corazón se desgarró, y se desgarró no porque haya cometido algún pecado. Y eso lo vamos a ver más adelante en nuestros próximos temas. ¿Por qué se desgarró el corazón de Cristo? Usando una figura literaria. Dice la palabra: no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿De qué se te acusa? Nos dijeron: bájate de allí para que creamos en ti. Pero déjenme decirle, mis amigos, Cristo no permaneció en la cruz. Porque Él vive, yo también vivo. Cuando hablamos del nombre de Jesús, hablamos del nombre de victoria, porque Cristo ha resultado victorioso. Alguien me dijo en cierta ocasión: bueno, realmente Cristo vino aquí a ganar de todas maneras, así que el pecado no hacía ningún efecto en Él. No, sí, el pecado le estaba expuesto. Sin embargo, no hay dudas de que Cristo vino a triunfar. Y Él triunfó. A pesar de todas las situaciones, Él triunfó. Así que cuando pronunciamos el nombre de Cristo, estamos hablando de victoria. Estamos hablando de la victoria. Por eso todos nosotros debemos de llevar el nombre de Cristo. Cristianos, es el nombre de la victoria. Cristo jamás perdió una batalla, ni la perderá. Él la ganó ya. El enemigo está derrotado. Y aunque fue colocado en sus sienes una corona de espinas, para nosotros es un regocijo el hecho de que Él nos haya dicho que esa corona de espinas, Él va a colocar ahora sobre nuestras sienes una corona de gloria. ¿No es maravilloso? ¿Ah? Cristo no vino a enseñarnos cómo morir solamente,
No, Cristo vino a enseñarnos cómo vivir. Porque nosotros realmente no nacemos, vivimos y morimos y se acabó todo. No, más allá de la muerte, más allá de la vida, hay vida. Más allá de esta vida, hay vida. Más allá de la muerte, hay vida. El Señor lo ha prometido. Por lo tanto, nuestra fe no es vana. Es una fe cimentada en Cristo Jesús, quien Juan el Bautista clamó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo quita el pecado del mundo. Y Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 10, dice claramente que la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Déjenme decirles lo siguiente, mis amigos. Podemos andar en ceguera en este mundo. Podemos ver todo oscuro. Podemos ver la historia de este mundo que no la entendemos. Que algunas veces vemos las guerras, que vemos los enfermos, que vemos cómo la problemática económica afecta a los más débiles. Encontramos el cumplimiento completo del libro de San Mateo en el capítulo 24, con relación a las señales antes de la venida de Cristo. Pero nosotros no estamos ciegos, ya no. Alguien ha hecho una operación milagrosa en nuestros ojos, para decirlo poéticamente. Alguien ha hecho una operación milagrosa en nuestra mente. Nuestro Señor Jesucristo ha abierto el panorama del mundo para que nosotros lo veamos. Lo ha abierto a través de su palabra y nos ha dicho: esto es lo que va a acontecer. Y yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. He pasado el Vía Crucis para que ustedes no lo pasen, para que realmente ustedes puedan encontrar la seguridad y la esperanza que yo le brindo a ustedes. Por eso los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas. Si le da gloria a Dios en las alturas, hay paz en tu corazón. El hombre no puede vivir en paz mientras esté en guerra contra Dios. No puede, porque el hombre no puede producir paz. El único que produce paz es nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Por lo tanto, Cristo es nuestra seguridad. Cristo es nuestra única esperanza. Que Dios te bendiga abundantemente y que cada día tu vida esté cimentada en Cristo Jesús. Más adelante continuaremos este tema con el hombre del Calvario. Dios te bendiga. Es mi deseo y oración. Was